Vamos a leer, vamos a orar después y vamos a estudiar. Dice, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tú, Señor, puedas abrir nuestro corazón, Señor, que este pasaje, Señor, pueda impactar nuestra vida. Háblanos, Señor, que cualquier cosa que nos esté distrayendo de externo o interno, que nosotros podamos dejarlo ahí y de verdad, Señor, podamos oírte esta mañana, Señor, y que vayamos a nuestra casa, Señor, con este pasaje en el corazón. Bendice a los hermanos que están acá, oramos también por todos los enfermos que están entre nosotros, que son muchos hermanos, Señor, bendígalos, guárdales, Señor, y sánalos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos la última sección de Romanos. La última sección es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Y esta última sección ha sido bien interesante. Es bien interesante porque comenzó Pablo, ¿verdad?, de cierta manera persuadiéndonos a través de usando las misericordias de Dios a poder vivir entonces y presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces una cosa que vimos que era bien importante es que si los primeros 11 capítulos de Romanos no son una verdad y una realidad para mi vida, los siguientes capítulos la verdad es que estarían de más, ¿no? O sea, es decir, las misericordias de Dios, el conocer los 11 primeros capítulos, ¿no?, va a provocar algo en nuestras vidas, debe provocar algo en nuestras vidas. Es decir, si los primeros 11 capítulos no nos impactan en realidad, entonces no sé qué puede impactar nuestra vida para que nuestra vida sea presentada al Señor. Lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 1 del capítulo 12 y 2, lo que nos mencionó, lo que vimos la semana pasada, era que por esas misericordias de Dios, por todo lo que vimos en los primeros 11 capítulos, entonces, ¿cómo no entregar nuestra vida al Señor, no? Es como la respuesta lógica es, bueno, después de todo lo que Dios ha hecho por mí, después de todo lo que tenemos en Cristo, después de todo lo que vimos en los 11 primeros capítulos, entonces es lógico, es que yo entregue ahora mi vida, ¿no? Es como en sacrificio. Ya no vengo a entregar animales, ni sacrificios de animales, soy yo mismo el que estoy entregándome al Señor. En un sacrificio que es vivo, que es agradable a Dios. Es como yo entregándome, yo poniéndome en el altar y entregando mi vida al Señor. Y también Pablo, ¿cierto?, nos mencionó de este proceso de transformación que ahora viene en nuestra vida y que constantemente tiene que estar presente, esta continua transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y necesitamos para eso ir a la palabra de Dios. Pablo nos mencionó ahí en el versículo 2 que debíamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la palabra comprobar es muy importante porque tú tienes que comprobarlo por ti mismo, qué es lo que Dios quiere de tu vida. Y en la palabra de Dios está lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces a través de la palabra de Dios, Dios va a ir transformando tu vida. Y tu pensamiento no va a ser el mismo.
Pablo nos instó a no dejarnos llevar por el mundo. Pablo nos instó a no moldearnos al mundo, a no tomar el molde del mundo. Porque el mundo tiene un molde, tiene una forma de hacer las cosas, que no son las de Dios. Y entonces lo que Pablo apeló en el primer versículo del capítulo 12 era a que por esas misericordias de Dios, por lo que tenemos en todos los 11 capítulos anteriores, nosotros nos entreguemos al Señor. Nosotros podamos rendirnos a Dios. Y nosotros presentemos nuestros cuerpos al Señor en servicio, en sacrificio, ¿no? Y entonces, desde los versículos 3 al 8 hoy día, nosotros vemos un tema que es muy, muy, muy importante, que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y porque hay una cosa importante acá. Nos va a entregar Pablo una serie de exhortaciones respecto a los dones del Espíritu Santo, pero me gusta porque Pablo en el versículo 3 comienza recordando que la gracia a él le ha sido dada. En el versículo 3 dice, por la gracia que me ha sido dada. Es decir, Pablo está consciente de que la gracia es una parte fundamental de su vida, que es algo fundamental. Y es parte fundamental la gracia en la doctrina de la salvación. La gracia es algo que Pablo nombra constantemente y estaba siempre en la vida del apóstol Pablo. ¿Sabes cuántas referencias Pablo hace a la gracia en sus cartas? Me di el tiempo de contarlas. 97 veces. 97 veces Pablo menciona la palabra gracia en sus cartas. 97. Y de las cuales, esas sí no las conté. O sea, las conté, pero no recuerdo cuántas eran. Pero eran menos de la mitad, pero poquito menos de la mitad, las usa en referencia a él mismo. ¿Entienden? No en referencia a otros, sino en referencia a él mismo. Y una de esas es aquí. Pablo dice que digo por la gracia que me es dada. Es decir, todo el ministerio de Pablo, sus enseñanzas, sus cartas, están bañadas de la gracia de Dios sobre su vida. O sea, es algo que el apóstol Pablo siempre ha mencionado. Y algo que nosotros hemos aprendido de nuestros pastores también. Para los que llevamos más tiempo en esta iglesia, en Capilla. Hemos aprendido que la gracia es algo importantísimo en medio de nosotros. De que nosotros no somos la policía, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que pone el pastor Chuck. Que cuando hay un accidente, ¿lo han escuchado ese ejemplo? Cuando hay un accidente, llegan dos tipos de personas, ¿no? Llega la ley, llegan los carabineros. Sí o sí llegan a un accidente los carabineros. Y el rol de ellos es buscar los culpables. ¿Quién tuvo la culpa del choque, del atropello o del accidente que ocurrió, ¿no? En la carretera? Entonces, ese es un tipo de persona que siempre llega a un accidente. Pero hay otras personas que llegan también a los accidentes, que son los paramédicos. Llegan las ambulancias a un accidente. Y entonces, esta ambulancia, los paramédicos, no le importa mucho, en realidad no les importa nada, quién tuvo la culpa o no la tuvo. Lo que ellos hacen es salvar las vidas de las personas involucradas en el accidente. Pastor Chuck dice, nosotros somos esos salvavidas. Nosotros debemos ser los paramédicos que llegan a salvar esas vidas. Porque finalmente, también nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Entonces, el ministerio de Pablo está bañado en la gracia. Porque él experimentó la gracia de Dios. ¿Quién era Pablo? Recuerden. ¿Quién era? Un Osama Bin Laden de los tiempos de Jesús, que quería destruir a Jesús y todo lo que tenía que ver con Jesús. Era un tipo que quería exterminar los discípulos de Jesús en un tiempo récord. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Entonces, el ministerio de Pablo es
un ministerio de gracia. Su ministerio está bañado de la gracia de Dios. Y Pablo estaba súper consciente del favor que él había recibido y de cómo Dios lo había puesto como un abortivo, según él menciona, en el ministerio. O sea, no tan solo lo salvó, lo puso en un ministerio influyente, lo puso y le llamaron, y fue llamado apóstol. O sea, ni siquiera fue una persona que quedó ahí, ¿no? En el anonimato. Fue un hombre que Dios usó como un apóstol de Jesucristo para los gentiles. Entonces, la gracia para Pablo era importantísima, era fundamental, era la base y era Dios y él se movía por la gracia de Dios. Su ministerio era un ministerio que funcionó por la gracia de Dios. Nada más que eso, ¿no? Y parte fundamental de Pablo. Entonces, Pablo tenía un sentimiento de gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque él puede hoy estar, dice él acá, por la gracia que me es dada, él puede tener este ministerio solo por la gracia de Dios, ¿no? O sea, Pablo escribió los primeros 11 capítulos de Romanos plenamente convencido de que esos primeros 11 capítulos habían cambiado su vida. O sea, lo que él escribió, lo escribió porque cambió su vida. Entonces él apela ahora a eso. Él apela hoy a, oye, mira lo que Dios hizo por ti. Ahora, bueno, no es que tú te vas a ganar el favor de Dios, pero oye, preséntate ante Dios ahora. Ahora Dios quiere hacer algo con tu vida, no es para dejarte ahí, ¿no? Y Pablo era muy, muy agradecido, y este sentimiento de gratitud hacia Dios por la gracia de Dios. Y ahora me pregunto yo, ¿qué tan conscientes nosotros somos de la gracia de Dios sobre nuestra vida? ¿Qué tan conscientes somos de lo que hoy somos por la gracia de Dios? Y qué tan agradecidos estamos por haber sido objetos del amor de Dios en Cristo, así como Pablo lo estaba, ¿no? Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí por la gracia que nos ha sido dada? En el verso 3. ¿Qué es lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros? Que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. O sea, Pablo apela a la gracia que Dios ha tenido con él para decirnos esto. O sea, él experimentó la gracia de Dios y él nos está compartiendo de eso. Y nos está diciendo que es importante no tener más alto concepto de nosotros mismos que lo que tenemos. Y sabes, en este sentido, nosotros tenemos dos tipos de personas que pueden ser muy, muy marcadas. Un tipo de personas que todo el tiempo se arrastra y se trata mal. ¿Lo has visto eso? Que yo no soy nadie, que no soy nada, ¿te fijas? Y otro tipo de personas que piensa exageradamente de lo que es él o ella, ¿no? Que yo soy lo mejor, ¿no? Entonces, estos dos tipos de personas están muy presentes y a veces nosotros somos una o somos la otra. Pero hay algo importante con lo que Pablo nos está diciendo acá, antes de compartirnos los dones del Espíritu Santo. Que entendamos bien que debemos pensar de nosotros mismos o hacia nosotros mismos con cordura. Y la palabra cordura en el griego quiere decir pensar sobriamente. Pensar sobriamente. ¿Qué es una persona sobria? Alguien que es capaz de entender claramente en dónde estamos, ¿no? Quiénes somos, dónde estamos. Una persona que está plenamente consciente de las cosas. Es una persona sobria. Lo contrario de sobrio es ebrio. Una persona bajo la influencia del alcohol, ¿no? Ebrio, que es una persona que no piensa por lo que está diciendo. Lo contrario a ebrio es sobrio. Una persona que está consciente de quién es, ¿entiende? Consciente, bien sobrio. Y por eso cordura, Pablo nos invita a pensar con cordura, es decir, pensar conscientemente lo que somos, teniendo conciencia de qué somos, que no somos más y que tampoco somos menos, ¿no?
Y sabes, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. C.S. Lewis dijo algo muy interesante. Él dijo, no se trata de pensar menos de ti, sino menos en ti. ¿Se entiende? No se trata que tú pienses menos de lo que tú eres, pero sí se trata que pienses menos en ti y más en el cuerpo. Y eso es interesante, porque eso es lo que va a compartir Pablo acerca de los dones. Si no tuvieras valor como ser humano, Jesús no hubiera venido, créemelo. ¿A qué iba a venir Jesús? ¿A morir por quién? ¿Por este grupo de personas que somos nosotros? ¿Para qué? Si no hubiéramos tenido valor para Dios, ¿te hubiera salvado? ¿Te hubiera rescatado? ¿Te hubiera traído por gracia a su conocimiento? Si tú no hubieras tenido algo de valor, ¿no? Entonces, para Dios sí valemos. Aquí no se trata de decir, no valgo nada. No somos nada. Sí, es verdad. Pero no es que no valgamos nada para Dios. Si Él vino, si Jesús traspasó la eternidad y vino a vivir como uno de nosotros con todo lo incómodo que eso significaba. Y si Él se despojó de su grandeza a vivir como uno de nosotros para que tú y yo pudiéramos venir a Él, es porque la humanidad para Él tiene un valor. Somos su creación. Tuvo misericordia de nosotros. Valemos para Dios. O sea, no es que entonces, no es que tú no sirvamos para nada y que vamos a agacharnos y a pensar pobre de nosotros. Pablo lo que nos está diciendo no, o sea, nos está diciendo piensen, pero piensen con cordura de ustedes. Y sepamos bien, entonces, el tema del equilibrio que es importante, es un concepto interesante lo de sobriedad, porque una persona sobria es equilibrada. El que pierde el equilibrio es el ebrio, ¿no? El ebrio pierde el equilibrio, el sobrio es equilibrado. Entonces Pablo dice, piensen de ustedes con esta cordura, equilibradamente. Ustedes no son ni más ni menos, ¿no? Es interesante. Entonces, Pablo nos dice que no debemos tener de nosotros mismos más alto concepto del que debo tener. ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, entonces, ¿cuál es el concepto que debo tener? Ser sobrio de pensamiento, ser sobrio de pensamiento. Que Dios me ama, que en Cristo puedo disfrutar de una relación con Él y que nunca olvidemos de que somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Nunca olvidemos eso, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, es interesante porque en este versículo 3 es como la introducción para los del 4 al 8. Que ahora Pablo nos va a instruir acerca de los dones del Espíritu Santo. Y sabes, es un tema muy importante. Entonces ya partimos entregando nuestra vida en el verso 1, transformando nuestra mente constantemente en el verso 2, pensando de nosotros con cordura en el verso 3, para ahora rematar Pablo con lo que son los dones espirituales. Y entonces ahora Pablo nos está diciendo en el verso 4 que, y al final del verso 3, que Dios nos ha dado una medida de fe repartida a cada uno. Versículo 3 al final dice, después de piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios nos ha entregado. Esto no es algo que tú digas, no, a mí no me lo ha entregado. No, te lo ha entregado. Dios nos ha entregado un don, o tal vez 2, o tal vez 3. Un don espiritual, un don del Espíritu Santo para que ahora tú lo pongas al servicio de tus hermanos. Ahora, los dones espirituales no son
talentos, ¿no? Eso es algo que es importante mencionar. Hay una diferencia con el talento. Por ejemplo, el tocar guitarra no es un don espiritual, ¿no? O el cantar, eso es un talento, es algo que tú traes innato, ¿no? Como persona. Entonces, los dones espirituales están acá. Están en Romanos, también están en el libro de Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, y también están en Efesios, en el capítulo 4. Ahí están todos los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son capacidades personales, sino que es un don, un regalo de parte de Dios que viene directamente y a través del Espíritu Santo. Dios te lo imparte, Dios te lo regala, Dios te lo da. No es tu capacidad, sino es algo que el Espíritu Santo hace. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, por un lado tenemos talentos y que también somos llamados a usarlos para el Señor. Pero por otro lado, Dios te ha impartido, de acuerdo a la medida de fe, un don para que tú lo puedas usar. Y es interesante porque Pablo nos dice acá que en el verso 4 que entonces somos un cuerpo. Ve a la iglesia y Pablo dice que somos un cuerpo. Y un cuerpo es una unidad, ¿no? Tú observas tu cuerpo y tenemos todo donde corresponde y donde tiene que estar, ¿no? Donde tiene que estar. Entonces no es normal que no tengamos las piezas donde las tenemos. Cuando no la tenemos donde debemos tenerla, es una patología, es algo que no es muy normal, ¿no? Entonces, Pablo compara ahora la iglesia con un cuerpo. Y un cuerpo no son dos cuerpos. La iglesia no son dos cuerpos, es un cuerpo. Es decir, no estamos hablando de la iglesia local. La iglesia local es parte de un cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia alrededor de todo el mundo. El cuerpo de Cristo es la iglesia que está en Europa, en Asia, en otros lados, acá en Chile, en otra ciudad, aquí mismo en la ciudad. Somos un cuerpo, ¿no? Los que hemos sido y hemos creído en Cristo Jesús, ¿no? Somos un cuerpo. Y entonces nos pertenecemos unos a otros. Y la iglesia de Cristo la componen muchos miembros y esos miembros están unidos en Cristo. Y estos miembros son los que ejecutan la obra de Dios. Y nunca olvidando que la obra es de Dios, no es de nosotros. ¿Ya? Entonces es importante que sepas que tú eres parte de este cuerpo. Todos los que estamos aquí. O sea, no tiene que ver con alguien que es líder o no, ¿no? Si todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Y eso es importante que sepas eso y que no eres independiente. No eres independiente. Y eso es muy interesante y nos cuesta, ¿no? Porque nosotros, este mundo, ¿qué hace? Lleva a las personas a pensar de manera independiente. Que piensen en ellos. En primero, en segundo y en tercer lugar. Que les enseñan a nuestros niños en sus colegios. Eso es la filosofía de este mundo. Piensa en ti, segundo en ti, tercero en ti. Pero Pablo nos está diciendo que como iglesia tenemos que pensar en el bien del cuerpo de Cristo. Que nosotros tenemos un don y somos parte de un cuerpo. Y que por lo tanto tengo una función que cumplir dentro de un cuerpo. Dios me ha dado una función que cumplir. Y cuando tú no cumples esa función, es como si, por ejemplo, tu cuerpo no tuviera un brazo. ¿Puede funcionar? A lo mejor sí, pero ¿cuánto te hace falta ese brazo? Tal vez puedes decir, yo puedo funcionar sin una pierna, pero ¿cuánto te cuesta caminar en una sola pierna? Eso va a traer dificultades a ti. Y así como trae dificultades el no tener nuestro cuerpo completo, va a traer dificultades si tú no estás cumpliendo la función que Dios te ha dado en este cuerpo. Tú tienes una función que cumplir. Tú no eres independiente. Los cristianos no somos seres independientes. Nosotros dependemos de Cristo y a la vez dependemos para ser edificados de los demás, de los hermanos.
Y sabes, es muy interesante porque hay muchos que se han ido de las congregaciones dando este como argumento, ¿no? Que yo puedo hacer para Dios lo que Él quiere, no necesariamente en la iglesia. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado mucho, sobre todo este último tiempo. Puedo hacer la obra de Dios en la casa. Déjame decirte que no es lo que la palabra dice. No es lo que la palabra dice. Somos un cuerpo. Y el brazo no tiene que estar allá, tiene que estar aquí. El brazo no se manda solo, ¿o no? Y mira, vamos un segundo ahí a 1 Corintios capítulo 12, versos 15 al 27. 1 Corintios 12, versos 15 al 27. Vamos ahí por un momentito. Mira lo que dice acá. 1 Corintios capítulo 12, versos 15 al 27. Dice, además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, o a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú no eres una isla que puedes sobrevivir como cristiano en la soledad de tu casa. Eres un creyente que necesitas tener parte en el cuerpo de Cristo. Porque un hermano te necesita. ¿Sabes? Y yo necesito del cuerpo. Si esto no se trata de que el pastor, no, si somos, todos nos necesitamos. Porque todos tenemos funciones distintas. Tal vez el Señor me dio a mí el don de la enseñanza, al pastorado, pero ¿qué don tiene usted que me puede a mí edificar también? ¿No? Y eso es algo importante. Si finalmente somos un cuerpo y somos miembros cada uno en particular, no somos islas, no somos personas que no nos peguemos la desconocida, eso no. Nosotros somos miembros unos de otros. Tus problemas deben ser nuestros problemas. Tus problemas deben ser los míos y los míos tuyos. Somos un cuerpo, así nos manejamos. Y somos un cuerpo en Jesús. Y tú tienes un lugar en este cuerpo. No hacemos todo lo mismo. No tenemos la misma función. Pero nos pertenecemos unos a otros. Dios te ha dado un don para ponerlo a disposición de tus hermanos. Y es importante que tú sepas a Dios. Si no lo sabes, yo creo que trataríamos a Dios de mentiroso si no dijéramos que no tenemos ninguno, ¿no? Porque la palabra nos dice que sí los tenemos.
Sí los tenemos. Ahora pídele al Señor que te confirme, ¿no? ¿Cuál es tu parte en el cuerpo? ¿Cuál es tu ministerio? ¿No? Entonces, es interesante, somos un cuerpo, ¿no? Y tampoco esto se trata de competir de quién tiene el mejor don, sino que como Pablo nos dice y nos dijo, pensar de nosotros mismos con cordura, sabiendo que no es mi capacidad este don, es algo que Dios me ha dado, me ha regalado, ¿no? Debo ponerlo al servicio de los demás y a disposición de los demás. El don espiritual no es para que yo me haga famoso. No es para que yo me haga famoso. Es para que edifique el cuerpo de Cristo, dándole la gloria siempre al Señor. No es algo que yo tenga que utilizar para mi beneficio, sino para el servicio del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, todos tenemos distintas funciones, ¿no? Somos miembros y ahora Pablo nos da una lista de dones espirituales desde el versículo 6 al versículo 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El primero que tenemos es un don llamado el don de profecía. Ahora, es interesante lo que pasa con este don, porque nosotros inmediatamente cuando nos nombran profecía, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, es que alguien se levante y haga algún show, ¿no? O alguien se levante y diga que va a venir no sé qué cosa y normalmente tenga que ver con cosas que vienen al futuro, ¿no? En algunos momentos puede ser, pero ¿qué es profecía? Profecía, principalmente acá, la palabra es profeteia, que quiere decir proclamar la mente y el consejo de Dios. O sea, vean a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué mensaje llevaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué mensaje entregaron? ¿Qué mensaje entregaron? El mensaje de Dios, es como lógico, ¿no? Dios les decía un mensaje y ellos entregaban el mensaje al pueblo. Y ese mensaje está escrito en la Escritura acá, en la Biblia, ¿no? Es simple, ¿no? Proclamar la mente de Dios y el consejo de Dios a la gente. ¿Sí? Ahora, es simple. Lo que pasa es que hoy día muchas veces como que nos confundimos, ¿no? Porque hay profetas que no hablan cosas como conforme a la palabra, pero cualquier profecía que esté lejos de lo que la Escritura dice, entonces es algo que hay que dudar de eso, ¿no? Porque en el fondo la Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El espíritu del profeta está sujeto a los profetas. No hay nada que se pueda decir nuevo en este tiempo. Porque está la revelación de Dios toda en la Escritura. Ya no hay nada nuevo, por decirlo de alguna manera. Pero sí, la profecía tiene que ver hoy más bien con esto de proclamar el consejo de Dios de una manera potente en nuestro tiempo. Una palabra profética hoy es que alguien venga y haga brillar la Biblia y nos hable por medio de ella, de una manera que impacte el corazón nuestro. Puede que en alguno de los estudios ese don se esté dando, ¿no? Que haya profecía a través de los estudios, puede haber profecía para mi vida. Dios me reveló algo a mi vida que yo no conocía ni sabía, o que yo tenía que tratar. ¿Te ha pasado veces que vienes acá, que necesitas una respuesta, escuchas el estudio y te vas, wow, esto era lo que yo necesitaba? Eso fue profecía. Eso fue profecía. El Señor te habló. Habló a tu corazón, habló a tu vida. Es bueno recordar lo que Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:21, lo pueden anotar, respecto a la profecía. Dijo, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad
de un hombre. O sea, la profecía no tiene nada que ver con una persona, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no escribieron estas cosas porque sí, o sea, se me ocurrió, estaba en trance y escribí esto. Ellos lo escribieron directamente inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos falsos profetas hay en el mundo? Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca nos advierte la Escritura acerca de la falsedad de otros dones. Por ejemplo, el falso don de hacer misericordia. Advertencia sobre el falso don de servir. No, nos dice advertencia sobre los falsos profetas. Porque este don es fundamental. Es de base. Es de base. Y si tú estás enseñando mal y llevando a la gente a una enseñanza que no está en la Escritura, es un tema serio. Por eso Dios advierte de este falso ejercicio de este don, que está muy, muy mal entendido, ¿no? La profecía, la otra cosa importante, nunca condena. ¿Has escuchado a veces que de repente viene alguien dice, y se levanta con el ánimo de condenar? ¿No? Mi señora recibió cuando estaba en su iglesia anterior un montón de profecías relacionadas con el pelo, con los aros, con no sé qué cosa, ¿no? Entonces tú dices, eso no fue así. Ahora, bueno, no los culpo, a ellos no lo han enseñado. Simplemente. No se trata tampoco de condenarlos a ellos, ¿no? Pero dice 1 Corintios 14, 1 al 3, porque nunca la profecía. Vamos ahí, ¿no? En Corintios. 1 Corintios, capítulo 14 esta vez. Esta sí me gustaría que lo leyéramos. A ver si es así. 1 Corintios 14, 1 al 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. O sea, el don de profecía es muy importante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para tres cosas. Para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Entiende? O sea, el don de profecía hace esas tres cosas. No es para condenar. Aunque puede tratar con tu pecado, ¿no? Sí. Pero el ánimo siempre va a ser que te arrepientas, ¿no? Una profecía puede llegar duro, ¿no? El Señor puede hablar fuerte a mi corazón por un pecado que estoy cometiendo, ¿no? Pero a través de eso el Señor también me anima a arrepentirme. Entonces tenemos estas tres cosas: edificar, exhortar, que quiere decir como animar, y finalmente consolar también. También la palabra de Dios nos consuela, ¿no? Nos anima y nos consuela. Cuando estamos pasando dificultades, viene la palabra de Dios a nuestra vida y nos anima, pues nos consuela, si es que necesitamos ese consuelo, ¿no? Entonces, la profecía es como muy, muy, muy importante, fundamental. Y es para eso, hermanos, no es para condenar, ¿ya? Y es interesante porque normalmente los profetas modernos hacen eso, ¿no? Que Dios va a mandar no sé qué cosa sobre Chile por lo que está pasando, como si no hubiéramos cristianos, ¿no? Interesante. Ahora, el segundo don que aparece allí es el don de servicio. Aparece en el versículo 6, en el 7 de Romanos 12. O si de servicio, en servir. Ahí tenemos otro don, el servicio. Del griego diácono. Del griego diácono. Y sabes que esta palabra está en referencia a unos esclavos. Antiguamente en los barcos
tenían como unos remos, así, pero abajo. Se le llamaba la galera. La galera. Ese concepto se usa hoy día. La galera nomás, pues la galera es como la galiche, ¿no? La galería donde es más barato, más alejadito. Los más pobres van ahí, vamos ahí nomás, pues, todos, ¿no? La galera. Y en realidad ellos eran los que remaban de más abajo. O sea, pasaba algo en el barco, es como el Titanic. Los primeros que morían eran ellos. O sea, pobrecitos, estaban ahí abajo, ¿no? Y el concepto diácono viene de ese concepto, de esa idea, de el que rema de más abajo, es decir, el que se lleva todo el peso del barco y el que sirve, ¿no? El servicio, remar desde lo más abajo. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el capítulo 7, tenemos, en el 6, perdón, la elección de los 7, de los diáconos. 7 diáconos se eligieron allí. Y allí había un problema, no lo vamos a leer, pero sí voy a contextualizar la historia, porque empezaron a murmurar los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la repartición de la ayuda. Y entonces hubo un problema. No era justo que los apóstoles que estaban enseñando la palabra también se encargaran de esto, ¿no? Era como mucha pega para ellos. Entonces ellos dijeron, vamos a orar y vamos a buscar a 7 hermanos de entre todos los que están aquí, que tengan sabiduría, que tengan un buen testimonio. Y después se dan muchas otras características también en las cartas de Pablo, por ahí en Timoteo, Tito. Se menciona también las características del diácono, ¿no? Marido de una sola mujer, que pueda cuidar bien a su familia, ¿no? Porque es evidente, si tú no eres capaz de cuidar a tu esposa, no vas a ser capaz de cuidar a la esposa de Cristo. O sea, eso es una cosa lógica, ¿no? Si no cuidas bien a tu esposa, entonces no puedes cuidar a la esposa de Cristo. Es como ilógico, ¿cierto? Entonces es una característica muy importante. Ahora, fueron elegidos 7, entre ellos un diácono de los más conocidos, que es Esteban, ¿no? Varón, se le menciona como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mira el tipo de persona que se escogió solo para servir las mesas. No tenía otra tarea. Lleno del Espíritu Santo, de fe, y era para servir las mesas. Y hoy día nosotros muchas veces alegamos porque nos mandan a hacer algo, ¿no? Si estamos en el cuerpo de Cristo es para servir. Creo que el servir es muy importante, pero en este caso específico es un ministerio específico que tiene que ver con servir, tiene que ver con esto de ir y de preocuparse de la repartición y de preocuparse que los hermanos estén bien, y que si de repente hay un hermano que tiene un tema en la casa que arreglar, bueno, nos preocupamos por hacerlo, tratamos de ir, y esa cosa que el Espíritu Santo te da para hacerlo de esa manera, ¿no? De servir realmente, de tomar el servicio como un ministerio. Ahora, el servicio es algo que es transversal a todo el ministerio, es decir, todo el ministerio, y sobre todo acá nosotros damos harto énfasis a eso, ¿no? Una cosa de evitar los estrellas, ¿no? Porque finalmente todos tenemos que tomar la escoba, todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El servicio es algo que todos tenemos que hacer. Aquí no hay puestos, hay ministerios. Un puesto, a ustedes les sirven. Tú puedes tener un puesto en tu trabajo, tal vez, en que sí, todos te ayudan, te sirven, pero acá no es así. Acá no es así. Acá no somos servidos, vinimos para servir. Jesús nos dejó ese ejemplo. El Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recuerden muy bien que siendo Jesús el creador de todo, por Él fueron hechas todas las cosas. El Rey del universo le lavó los pies a sus discípulos.
¿Somos nosotros más que Él? ¿Eres tú más que Él? ¿Soy yo más que Él? ¿Somos más que nuestro Maestro? ¿Tenemos más derechos que Él? Servicio muy importante. Entonces, ahí en este capítulo de Hechos, en el capítulo 6, desde el 1 hasta el versículo 7, se ve cómo funciona este tipo de don, ¿no? Como muy atento a las mesas, a la repartición, siempre disponiéndose en servicio a los demás. El tercero que aparece en Romanos es el don de la enseñanza. Y dice luego en el versículo 7, el que enseña en la enseñanza. Este tiene que ver ya con un maestro, ¿no? Una persona que enseña la palabra. ¿Cuál es la diferencia de la profecía? La diferencia con la profecía que el maestro estudia, ¿no? Es algo que es importante, estudia la palabra para entregarla. No significa que el profeta no la va a estudiar, ¿no? Pero sí es distinto, porque hay una preparación de un estudio, ¿no? Hay una preparación de un estudio bíblico, y un pastor sí tiene que tener este don. Un pastor tiene que ser capaz de enseñar la palabra del Señor. Y es un maestro de la palabra. Y ¿sabes qué? Es una responsabilidad tan grande el hacerlo. Porque Lucas 12:48 dice que a todo aquel quien se ha dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, enseñar es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande. Y es interesante también porque no tiene que ver tan solo con la enseñanza de ponerse a estudiar y traspasar a las personas lo que Dios te ha mostrado, sino que tiene que ver, la enseñanza involucra un proceso de un ejemplo en la vida también. O sea, tú enseñas lo que tú has aprendido. No enseñas lo que no has aprendido. Y los maestros de la Biblia y los que enseñamos nos llegan las cosas primero. O sea, Dios nos trata. Y Dios nos trata harto para que aprendamos. Entonces, no solamente se trata de entregar, porque muchas personas pueden dar un buen estudio bíblico estudiándolo. Las palabras, esto aquí, esto allá, pero se trata de entregar algo más que conocimiento. Se trata de entregar la vida. Vida. Que la palabra sea vida realmente en nuestras vidas. No se trata simplemente de que el griego o el hebreo. Obviamente eso es una responsabilidad que tenemos de aprender, de estudiar, pero la enseñanza también tiene que ver con el ejemplo de vida. Recordando que Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se hagan maestros, ¿no? Sabiendo que la condenación es mayor. Interesante. O sea, que el don de enseñanza, profecía y todo lo que tiene que ver con entregar la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. Dios nos va a demandar. ¿Por qué? Porque influye a las personas. Es un lugar donde tú influyes, de alguna u otra manera, sobre la gente que te está escuchando. Y si uno entrega falsa doctrina, falsa enseñanza, la gente no va a crecer mal y va a practicar mal. Entonces es un lugar de mucha responsabilidad. Muy importante la enseñanza de la palabra. Un mal estudio te puede llevar por un mal camino. Entonces es mucha responsabilidad. El siguiente dice exhortación, el verso 8. El que exhorta en la exhortación. Exhortar. La palabra en el griego traducido quiere decir estimular, animar a otros al servicio, animar a otros a perseverar en el camino. Animar al crecimiento. Es decir, esas personas que vienen a ti y dicen: hermano, anímate, sigue adelante. Pero que no, tú sabes que no es una cuestión así como motivacional, sino que tú sabes que viene de parte del Espíritu Santo. El Señor los usa para eso.
Anímate, ¿no? Pablo, por ejemplo, era un gran exhortador. Él a Timoteo le dice en 2 Timoteo 1, 6 al 7, le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, que se te fue dado por medio de la imposición de manos. Y le dice: porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Anima a Timoteo, le dice: Timoteo, no descuides este don que se te ha dado a ti. No lo descuide. Y Pablo siempre está animando, ¿no? Y tal vez tú tienes este don. Y es importante que lo pongas a servicio de Dios. Y que lo uses en medio de la iglesia, ¿no? Importante. El que reparte, versículo 7, versículo 8. El que reparte con liberalidad. O sea, con libertad. El que reparte. El que reparte en el griego es merizo. Y ¿sabes? Esa palabra se utiliza cuando en Marcos, en el Evangelio de Marcos, se repartieron 5 panes y 2 peces. Y se repartió a la multitud. Se repartió. Esta palabra se utiliza acá. El repartir. O sea, habían 5 panes, habían 2 peces. O sea, el repartir no tiene que ver con la cantidad. No se trata que Dios te dio un montón de dinero, entonces ahora me voy a poner a repartir a los hermanos. O Dios me dio una tremenda cantidad de cosas y se los voy a repartir a mis hermanos. No. Esto tiene que ver cuando Dios quiera que tú repartas. Tengas o no tengas. Puede que de lo poco que estás repartiendo, el Señor va a bendecir a muchas personas. Él bendijo a 5,000 personas, más considerando a los niños y mujeres, con 5 panes y 2 peces. ¿Te fijas? El que reparte con libertad, es decir, reparte con liberalidad, sabiendo que Dios está detrás. Y tiene que ver con compartir tus bienes materiales con otros. Tiene que ver con eso este don. Y además, con la motivación correcta. Siempre tenemos que entender eso. Siempre los dones deben ir con la motivación correcta. Porque el que profetiza, el que enseña, el que exhorta, todo eso, si lo hace para que sea renombrado, entonces, y el que reparte, si no, preguntémosle qué le pasó a Ananías y Zafira en Hechos, capítulo 5. ¿Qué les pasó a ellos? Murieron. ¿Por qué murieron? Fueron a repartir, vendieron su heredad, pero solo se quedaron con partecita. Pero el tema no era ese, ¿no? Porque tú puedes dar lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. El tema es que ellos quisieron engañar y dijeron: este es el precio de lo que vendimos. Para no ser menos, porque además todos estaban dando sus propiedades. Pero ellos se dejaron algo. No era malo dejarse algo. Dios nunca les pidió eso. Ellos podrían haber dicho: ¿sabes qué? Nosotros no trajimos toda nuestra heredad porque nosotros quisimos retenernos esto. Y listo. Pero ellos quisieron engañar y finalmente murieron. Porque no lo hicieron con buenas motivaciones. Ellos querían figurar. Dios dice también que cuando nosotros demos, no seamos como los hipócritas, que dice que los dan y quieren que toquen trompeta delante de ellos y los ensalzan y digan, no, dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y es la manera de repartir, esa es la manera de hacerlo, libremente y con la motivación correcta. Qué bueno es tener la libertad de dar. Qué bueno es eso, ¿no? El que preside, dice también, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que preside significa en el griego conducir un lugar, alguien que preside o dirige algún ministerio de la iglesia. Alguien que dirige, ¿no? Por ejemplo, el tema de las finanzas es muy importante. Y eso tiene que ver con tener este tipo de dones, como dirigir, presidir, tomar las decisiones. Y otros ministerios también. El que hace misericordia
tiene que ver con ayudar a las personas necesitadas más allá de lo económico. Más allá de lo económico. Es hacer algo por ellos, ¿no? Un acto de misericordia con alguien que lo necesite realmente. Alguien que esté en salud postrado, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay muchos dones. ¿Hay más? Sí hay más. Hay más dones. Están en Efesios 4 y están en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Lo importante es cualquiera de ellos que el Señor te haya dado, tú lo pongas a disposición del cuerpo de Cristo para que esta iglesia se edifique. Si tú no cumples tu función, vamos a estar cojos. Tú tienes una función que cumplir aquí. Es importante que vayas al Señor y digas qué lugar quieres, qué quieres que haga. Por lo pronto, el servicio es para todos. Si quieres servir al Señor, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, ¿no? Tal vez no tienes muy claro qué, pero ponte a disposición. Ponte a disposición. Empieza mientras así. No sabes qué, pero mientras sirve. Ven, acércate. Llega a las 11. Y ve en el camino que el Señor quiere de ti. Puede que tengas unos de estos. ¿Sí? Para que tú lo pongas a disposición. Ahora, no necesariamente los dones significa que van a ser usados el día domingo. Los puedes usar cualquier día de la semana, ¿no? ¿Sí? No se trata de que los vas a usar acá, porque normalmente se piensa que todo se usa en la iglesia. La iglesia, el cuerpo, vivimos todos en la semana y todo el día, ¿no? Puedes repartir en la semana, puedes exhortar en la semana, puedes animar en la semana, puedes enseñar en la semana, puedes hacer todo en la semana. Ahora acá, este es un servicio que es ordenado. Pablo dice a los corintios que se hace todo decentemente y en orden, ¿no? O sea, no vamos a interrumpir la enseñanza por hacer que alguien diga algo, ¿no? O tampoco la alabanza y la oración. Cada cosa en su tiempo, en su lugar. Pero hay un montón de cosas que puedes hacer y tus dones pueden ponerlos al servicio del Señor y después del estudio puedes ponerlos inmediatamente a operar. Puede que hay hermanos que necesitan de tu exhortación, que están a punto de tirar la toalla, no sabemos. Y que necesitan una palabra de exhortación. Puede ser que hay hermanos que están pasando momentos económicos difíciles y Dios te esté dando la oportunidad de hacer algo y gloria a Dios. Pero todos nosotros, todos ustedes y yo tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Pero recuerda algo. Es Dios el que te da ese don, no es tuyo. No son tus capacidades. El Señor te lo ha dado por la gracia. Vamos a orar, ¿ya? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.